Vamos a hablar de la reforma laboral. La oposición ya llama a la reforma la ley de esclavitud laboral. Ley de esclavitud. No se me cague de risa, le pido por favor. Bueno, ¿te acordás? Lo hemos hablado ya varias veces y hablaron de todo, ¿no? Hablaron de la jornada laboral de 24 horas y Sí. que se afectaban vacaciones, indemnizaciones, etcétera. Creo que partimos de un diagnóstico que es clarísimo. Argentina hace 10 años no crea empleo formal, es decir, ha ido expulsando a sus trabajadores de la formalidad. No crea empleo y 50% de los trabajadores son informales. Y los más perjudicados en ese contexto generalmente son los que siempre tienen más dificultad para lidiar con todas estas regulaciones, estas trabas, que son las pymes por un lado y los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes también demandan formas laborales, modalidades laborales totalmente diferentes, ¿no? Así que seguimos con leyes laborales de hace 50 años en un mundo que ha cambiado totalmente. Si me permitiste, lo ilustro con un ejemplo que me parece que creo que se puede entender muy bien. O sea, la ley laboral, por eso nosotros hablamos de modernización laboral, ¿no? La ley laboral dice que vos las vacaciones te las que tenés que tomar en un periodo muy particular del año, ¿no? Que es el periodo de verano. Yo me acuerdo que yo ya tenía 10 años, bueno, no sé, íbamos en enero, nos íbamos de vacaciones. Hoy la gente pide una cosa totalmente diferente, una cosa muy flexible. Te puedes tomar una semana un día, te puedes tomar otra semana otro día. Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también está reclamando, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Pero eso de las vacaciones, Sí. ¿lo decide el empleador o lo decide el empleado? No, lo deciden de mutuo acuerdo. Acuérdate que Mutuo acuerdo. Acuérdate que siempre Javier va a avanzar en reformas donde de alguna manera se les da más libertad a la gente y la manera que se haga de mutuo acuerdo es lo que asegurás, digamos, en algún sentido que es beneficioso. Ese para periodo ambas de partes. vacaciones es entre octubre y abril. Claro, eso es lo que dice la ley actualmente, ¿no? Entonces uno lo que dice es que eso se puede fraccionar de mutuo acuerdo, ¿no? Porque vos como trabajador puedes decirle a tu empleador, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tomarme una semana tal, tengo una cosa. En vez de otro tomarme momento. todo en enero o todo en febrero, Exacto. 7 en octubre Se o deja que haya un noviembre. mínimo de 7 días para un poco el ordenamiento propio de la empresa, pero después, repito, digamos, el principio general es que en tanto en cuanto sea una cosa de mutuo acuerdo, que los dos estén, que lo puedan hacer, ¿no? Porque es darle más libertad a esa relación. Ahora, vengo escuchando los últimos días, usted habla de hay que generar más puestos de trabajo. Correcto. ¿Cómo se va a generar más puestos de trabajo si no hay más producción y no hay más consumo? ¿Quién va a tomar más empleados si en estos momentos hay un parate? No, pero Eduardo, la economía tuvo una recuperación fuertísima hasta las elecciones. Ahí, digamos, el ruido electoral de alguna manera la dejó de alguna manera en ese lugar donde había llegado. Y digamos, estamos convencidos que la economía retoma un proceso de crecimiento. Vos recién estabas hablando con alguien del sector agropecuario. Sí. Récord de producción agropecuaria en trigo, es realmente espectacular la campaña que vamos a tener, lo mismo se va a extender al resto de la cosecha el año que viene. Las cosas que están ocurriendo en otras áreas de la economía son cosas estructurales que no habíamos visto, ¿no? En décadas. Déjame darte un ejemplo, sí. Me parece que también lo ilustra bien. Bueno, lo has hablado seguramente con muchísimas personas en este programa, lo que está pasando en energía, ¿no? El boom de energía en un mundo donde nosotros tenemos un producto que es el gas, que es un producto esencial para la energía en el mundo, donde Europa acaba de decir que no va a comprar más gas ruso, es decir, que tenemos gas abundante en un lugar que geopolíticamente para el mundo es muy atractivo. Digo, es como el bife del plato, ¿no? Ahora, el gas viene con petróleo. El año pasado Argentina exportó 80.000 millones de dólares de petróleo, que yo digo es la papa frita del plato, porque el plato principal es el gas, que es el bife, ¿ok? Las papas fritas vamos a estar exportando entre 30 y 50.000 millones de dólares en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, fíjate, te estoy hablando casi un producto, que es el complemento del producto principal. Eso de por sí va a permitir aumentar las exportaciones de Argentina casi un 50%. Ese es el tipo de cosas que me parece que se están dando. Ni hablar lo de minería. Está bien. Ayer. Todo eso está bárbaro. Ahora, el generador de empleo en la República Argentina, el 70% es pymes.
Hablemos de eso. No, pero hablemos de eso. Hablemos de salario, hablemos de indemnizaciones, hablemos de vacaciones. Eduardo, la minería va a crear 1 millón de puestos de trabajo. ¿1 millón? En los próximos 25 años, yo a su vez creo, se va a ir dando un proceso por el cual la gente va a volver a migrar al interior, porque, digamos, ese boom exportador que se va produciendo en toda la República Argentina va a generar un cambio, ¿no?, poblacional. Me parece que eso es interesantísimo. Hay provincias que se van a tener que preparar para un influjo migratorio. Bueno, Neuquén lo está viviendo hoy día a día, ¿no? Pero esas actividades no son actividades de empresas grandes únicamente. O sea, la producción petrolera, la producción monera, tiene todo, digamos, tiene toda una ristra, digamos, de empresas subsidiarias, pymes, grandes, pequeñas, que digamos que la alimentan, los servicios, por supuesto, que están asociados. Es decir, que tiene un encadenamiento espectacular. Y déjame decirte otra cosa, que yo creo que en Argentina, también creo que lo hemos comentado acá en algún momento, esa disponibilidad de energía que tiene Argentina va a generar que Argentina sea uno de los países con energía más barata del mundo. Y eso a su vez, ¿qué desarrolla? Desarrolla toda una línea industrial de productos y de potencialidad de producción que es extraordinaria. Por ejemplo, la industria petroquímica, uno de los insumos más importantes es el gas. Entonces la industria petroquímica de Argentina va a estar inyectando gas, ponerlo, o sea, $2, $2.50 el millón de BTU, que es la unidad en la que se mide el gas. La industria petroquímica de Brasil inyecta ese gas a $12.50. Entonces lo que te estoy queriendo decir es que vamos a desarrollar una serie de ventajas competitivas que van a hacer que seamos imbatibles en muchas áreas. Vayamos directamente a la ley, al proyecto que va al Senado. Tema indemnizaciones. ¿Se cambia el cálculo para la indemnización? Mira, el tema de ¿Solamente el salario entra ahí? No, es así. El tema de las indemnizaciones es 1 mes por año que vos trabajaste, que es uno de los regímenes, déjame decirte, en la comparativa internacional es uno de los regímenes más generosos que hay. O sea, en general son pocos los países que tienen algo así. Pero en nuestras conversaciones, porque para este proyecto de modernización hemos hablado con muchísimos actores, yo te diría que lo que la gente decía, o los empresarios nos decían, grandes, chicos, etcétera, no es un problema eso. O sea, no es un problema pagar 1 mes por año que trabajó la persona. ¿Cuál es el problema que tengo yo? Que suponete que tengo una persona que trabajó 5 años, le tengo que pagar 5 meses, ¿correcto? Sí. Pero si tengo algún tipo de conflicto, un litigio, al momento de despedirlo, por ahí me viene un juez y me dice, mira, no son 5, son 20. Entonces se genera como una incertidumbre respecto al despido, que no está tanto en el monto que hay que pagar legalmente, que se mantiene, te aviso, se mantiene incólume en la ley, sino un poco en todo, digamos, esta litigiosidad que genera una gran incertidumbre, ¿no? Hay una gran creatividad de los jueces para generar, digamos, compensaciones, daños y perjuicios, etcétera. Entonces, la ley, sobre todo la ley de contrato de trabajo, hemos introducido muchos cambios que lo que buscan, Eduardo, es bajar un poco esa incertidumbre. Te voy a dar un ejemplo, a ver si con eso lo podemos visualizar. Por ejemplo, uno de los temas centrales que generaban esa gran incertidumbre de que entrabas en un juicio laboral y no sé, bueno, creo que hubo un caso bastante... El caso Piegari. Piegari, etcétera, que creo que tuvo bastante repercusión en los últimos días. Sí, porque ahí entra también vacaciones, propinas, etcétera, etcétera, ¿no? Aguinaldo. Bueno, sí, propinas es bastante particular. Nosotros hicimos, hago un pie de página, disculpadme, me voy un poco por las ramas. Hicimos un decreto que las propinas no son sueldo, ahora lo ponemos en la ley para que quede ya más firme. Okay. Pero entonces... Pero no entra vacaciones, aguinaldo, todo eso lo van a sacar. Solamente 1 mes por cada año trabajado, punto. Claro, que es lo que dice la ley hoy. Después, cómo vos computás ese mes, hay distintas como jurisprudencias, o sea, la provincia de Buenos Aires lo dice de una manera. Entonces, lo que hemos tratado es de como tipificar bien, ¿no? Que es cómo hay que hacer ese cálculo, pero con los fines de evitar esos grises. Porque si vos tenés esos grises, ahí es donde, digamos, aparece el margen para el litigio, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro tema donde aparecía una incertidumbre muy grande es en la tasa a la cual vos actualizás los juicios. O sea, vos tenés un juicio de hace 15 años. Entonces, suponete que listo, ya está, se definió cuánto es. Hay que traer eso a plata de hoy. Y ahí, digamos, había una creatividad y una diversidad de cosas que hacían los jueces. Alguno te hacía inflación más 3, otro te hacía inflación más 7, otro te hacía otra cosa. Entonces, también la ley estipula cómo se hace esa actualización de una manera totalmente, te digo, Eduardo, totalmente lógica, totalmente normal, pero que de alguna manera precisa el punto
y entonces el empresario que entra a esa relación laboral, digamos, no enfrenta, digamos, una incertidumbre tan grande. A eso se suma, por supuesto, lo habrás visto, lo del FAL. ¿Qué es el FAL? El fondo. Claro, el fondo. O sea, el gobierno decide, digamos, vos sabés que el gobierno de Javier Milei está en un proceso de baja del gasto. Esa baja del gasto es la que nos permite ir generando bajas de impuestos. Con la motosierra te permite ir bajando los impuestos. Bueno, recién hablaba la persona de Agro, la baja de retenciones, digamos, una baja más de retenciones, porque ya te digo, las retenciones ya, productos industriales, regionales, ya no están, ¿no? O sea que ya es como que va bajando eso. Bueno, en este caso, en el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo, bueno, ahora voy a poner parte de esta baja de impuestos que podemos hacer, producto de la contención del gasto que hace el gobierno general, al mercado laboral. Y eso básicamente va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%, que entonces el empleador los tiene que poner en un fondo que se llama Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo, digamos, como de ahorro previo, para hacer frente a las contingencias. Pero te das cuenta, ¿no? Es plata que está poniendo el Estado, porque el Estado está bajando las cargas, de lo que pagaba el empleador. Hay una parte que ahora el Estado no se lleva, y la parte que no se lleva queda para el empleador para hacer frente a esas contingencias, a los despidos, a las contingencias judiciales, que también es una tranquilidad para el trabajador, ¿no? De saber que ese dinero... ¿Y ese fondo quién lo va a manejar? No, ese fondo va a ser del empleador, se va a tener que colocar en ciertos instrumentos que van a estar diseñados para preservar el valor, etcétera, que sean relativamente seguros. Por ejemplo, nosotros tenemos un antecedente, que es el fondo de la UOCRA, donde también los empresarios hacen como una pequeña contribución. Es un poquito más alta en el caso de la UOCRA porque hay más rotación laboral, y eso se pone en plazos fijos UVA. UVA, digo, para el que no lo tiene presente, básicamente es un plazo fijo que básicamente se ajusta con la inflación, ¿no? Entonces vos sabés que la plata la tenés. De hecho, lo hice yo a eso cuando era presidente del Banco Central. Hice que esos fondos estuvieran en UVA. Entonces, bueno, la CNB, que es el órgano que regula los fondos en los cuales se va a poder invertir esto, va a definir qué tipo de fondos, etc. Hablemos de salarios, porque ustedes incorporan la posibilidad de que los sueldos se puedan pagar en pesos o en moneda extranjera, pero también en especie, habitación o alimentos. Sí, eso está. ¿Qué significa eso? No, eso ya está, Eduardo, ya está en la ley. Simplemente eso ocurre, por ejemplo, en algunos lugares donde vos, por ejemplo, le das la casa habitación, porque es un lugar que está alejado, etcétera. O sea, me parece que es un tema muy, muy marginal. Quizás suena, pero igual más. No es que además, vuelven los tickets canasta. No. Además, eso es, acuérdate, los tickets canasta tenía que ver con un tema de exención impositiva. O sea, que no tiene nada que ver con esto. Y además, esto no estamos innovando ahí. Ok. Con respecto a las horas extras, ¿se terminan las horas extras? No se terminan. Eso queda exactamente igual, pero se instituye también. Está buenísimo que me lo preguntes porque tiene que ver con esto que yo te hablaba de las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces lo que ahora se hace una cosa que se llama el banco de horas. Entonces, no sé si a vos te pasará acá o en algún otro trabajo que vos decís, bueno, hoy nos tenemos que quedar 2 horas más. Entonces nos quedamos 2 horas más y entonces el empleador te puede decir, mira, hagamos lo siguiente, vamos a hacer 2 horas más y no vengas el viernes a la mañana. Sí, nunca me pasó, pero no importa. No importa. Pero no importa. Se entiende a dónde vamos, ¿no? O sea, permite, digamos, que la jornada laboral, así como hablábamos de la flexibilización de las vacaciones, de mutuo acuerdo, acá también el empleador y el trabajador puedan también diseñar una estructura más flexible, ¿no? Eso se llama banco de horas. El lunes vení 12 horas y el viernes entonces vení mediodía. Bueno, digamos, lo que acuerden, ¿no? Lo que acuerden y lo que, como te decía, como las vacaciones, tiene que ser acuerdos de mutuo acuerdo, ¿no? Pero cuando uno trabajaba 12 horas, se pagaban las horas adicionales a las 8 horas de trabajo. Claro, pero sí. Ahí se pagaba horas extras. Claro, digamos, te digo siempre, tiene que haber acuerdo entre las dos partes, pero en algún caso... No es que lo puede imponer el empleador. No, nunca nos vas a encontrar a nosotros imponiendo algo. Así que simplemente es dar más flexibilidad porque hay muchas nuevas modalidades de trabajo. Nada, se permite, se da esa apertura.
En los últimos años, Federico, buen día, se han incrementado notablemente los juicios contra las RT, contra administradores de riesgo de trabajo. De hecho, hay una de ellas que está con un serio conflicto hoy económico. Galeno RT. Exactamente, y con puesto de trabajo en ciernes. ¿Qué tienen previsto? Porque algo leí en cuanto a alguna tabla de evaluación de incapacidades, porque esto tiene que ver también con la justicia del trabajo. Sí, no, perfecto. Hay dos temas puntualmente ahí que me parece muy bueno que me lo levantes al punto. El primero es el rol de los peritos. Porque cuando vos tenés un problema de un accidente laboral o una potencial incapacidad, siempre hay un perito que evalúa eso. La incapacidad. Entonces, los honorarios de los peritos eran un porcentaje digamos, de lo que se terminaba, digamos, resolviendo. Sí, un 4% promedio. Ahora lo que se hace es que el honorario del perito es independiente del monto, porque se presume que, digamos, como el perito cobra en función de cuán grande es el fallo, todos tienen como un incentivo a inflar todo, ¿correcto? Claro. Entonces digo, tiene que ser lo que tiene que ser, pero no tenemos que generar incentivos a inflar los fallos. Entonces ese es un punto importante. Y el segundo es el que vos acabas de decir, que es una cosa que se llama el baremo. El baremo es básicamente una tabla que tipifica, digamos, las distintas discapacidades, cuánto hay que compensar, etcétera, al trabajador. Pero hoy los baremos tienen como, si me permitís la expresión, como una suerte de bandas, como un rango. Entonces el problema era que cuando el juez te decía, bueno, por esta incapacidad yo te voy a reconocer tanto, perfecto, es el criterio del juez, pero si eso estaba por debajo del tope de la banda, entonces inmediatamente el trabajador decía, bueno, pero la banda es esto, puede ser más, y eso inexorablemente terminaba en un juicio. Entonces, ahora lo que se hace, se toma un baremo unificado con números más específicos. Repito, no es simplemente una cuestión de criterio y es una cuestión de eliminar estas discrecionalidades que hay. Cada discrecionalidad llevaba a un juicio y un conflicto judicial, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que se hace, Gabriel, en este punto. Gracias. 3 aportes cortos. Sí. Sí, dale. Uno, con el asunto de las vacaciones, nosotros habitualmente la gente la va tomando y eso le facilita mucho a la gente, las vacaciones repartidas. 100%. El otro, el tema de los horarios. Hoy podés trabajar 3 o 4 horas más y te lo cambio por el lunes o por otro día, y eso mucha gente le conviene. Y finalmente, el tema de la flexibilidad de los jueces, que multiplican por 2, por 3 o por 14 o por lo que se les ocurre, cualquier cosa, lo cual se hace imposible. Yo puedo, el caso del restaurante ese, yo tengo casos de cosas que me han pasado personalmente 3 o 4 veces. La clínica. Peores. En la clínica 3 o 4 veces peores, de disparates laborales. Sí, por eso me parece que son los 3 puntos que veníamos charlando, ¿no? O sea, tener más flexibilidad para trabajador y empleador, y el tema de el tema de la industria del juicio emana por todos estos grises que tenía la ley laboral, que hay que como tratar de ir precisando. Por ejemplo, también lo que vos decías, Eduardo, de cuando vos decís que es un mes por año trabajado, bueno, ¿qué es ese salario que se toma por el mes? Entonces, ahí ¿qué salario? ¿Qué salario? Entonces, ¿De también qué mes? Por eso, ahí también había una diversidad de jurisprudencia. Entonces, lo que se trata en la ley de ser preciso, no ser ni a favor de uno ni a favor de otro, simplemente darle precisión a esa definición para que, bueno, no haya tanta creatividad y a su vez que no haya tanto incentivo de las personas para todo llevarlo a un litigio, ¿no? Que a la postre le cuesta en realidad al trabajador, porque eso alguien lo paga, ¿correcto? Todo eso. Ministro, obviamente, imagino que esto... Espera que no está abierto. Ahora aplica, ministro, esto aplica a los nuevos puestos de trabajo, me refiero a indemnizaciones que se vayan generando, no a los que... ¿No vos decís el FAL? Toda la ley. Indemnizaciones, por ejemplo. No, eso es un cambio en la ley y aplica, digamos, a cualquier relación laboral. Si no estás cambiando nada, Willy, no estás cambiando el número digamos, el monto de la indemnización, nada. Estás simplemente dándole precisión al cálculo para que en los próximos... O sea, una persona que ya está trabajando, que tiene 10 años de antigüedad, la indemnización va a ser diferente a la vigente ahora. No. La ley es una para todos. Lo único que nosotros hemos algunas áreas grises que había sobre cómo se computaba eso, se precisa. No es para los nuevos empleos, sino que es para todos. Sí, porque para simplemente todos. Estamos clarificando temas de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo aplica a todo el mundo. No, lo que es para nuevos es una cosa que se llama el RIFLE,
El FAL y el RIFEL. Bueno, el RIFEL lo que es básicamente un régimen de incentivo a la formación laboral. Entonces, para las empresas que aumentan su nómina laboral, van a tener una reducción bastante fuerte en los impuestos al trabajo, en las cargas que pagan esos trabajadores. Acordate lo siguiente, vos tenés la mitad de la fuerza de trabajo es informal. Entonces, vos decís, mirá, si vos aumentás la masa de trabajadores formales, ese aumento por 2 años, esos trabajadores van a tener una carga tributaria muy, muy baja, además de que va a estar, digamos, por supuesto, favorecido el bloqueo laboral, ¿no? Así que... En cuanto a las licencias, el proyecto habilita la reducción salarial a los trabajadores que se reincorporen a sus puestos luego de enfermarse o un accidente. ¿Qué es eso? No, eso es básicamente lo siguiente. Porque da la sensación que se termina el derecho a enfermarse. No. Ahí lo que pasa es cuando hay toda una discusión, cuando vos tenés una persona que tiene una... digamos, tuvo una enfermedad, tuvo que estar afuera de la empresa por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona vuelve a la empresa? ¿Qué es mucho tiempo? ¿7 días, 10 días? ¿Qué sé yo? Una gripe. Eso no. Hay gente que está meses, fuera de la empresa. Cuando vuelve, ¿qué hace el empleador con ese trabajador? Porque si una persona estuvo, ponerle 1 año fuera, entonces ya reorganizó su empresa, etcétera. Entonces, lo que se dice es que él digamos, le va a poder dar un trabajo y el trabajo, o sea, me corrijo, le tiene que dar un trabajo, pero por ahí ese trabajo no es el mismo que tenía antes. Y con eso no se considera despedido, porque actualmente si no dice que son cambios de condiciones de trabajo. Exactamente. Entonces también hay como una, digamos, le facilita ahí al empleador, digamos, la reubicación de esa persona dentro de la empresa sin estar condicionado por lo que había pasado antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, también yo he escuchado en estos días que se va a precarizar el trabajo, que se termina el derecho a enfermarse, que se termina la indemnización, que se va a echar barato, que incentiva a despedir gente, que los empresarios, que la ley está hecha para que los empresarios despidan gente. ¿Usted qué contesta a todo esto? No, que es, a ver, entiendo, digamos, que a veces hay sectores que quieren poner un poquito de miedo respecto de esto, pero está clarísimo que el objetivo es exactamente el contrario. O sea, partimos del diagnóstico. El diagnóstico es que tenemos mucha gente en la informalidad, que tenemos unas reglas laborales que, a ver, las reglas laborales de hoy han expulsado a la gente del mercado formal. No es que, digamos, venimos de Suiza, venimos de un problema gravísimo. ¿Lo han expulsado por qué? ¿Porque los empresarios no quieren tomar más gente? Claro, por todas estas incertidumbres, por estos riesgos, por estos costos que tienen, por la naturaleza de la negociación misma, porque tenemos toda una parte de la reforma y el proceso que yo esta parte lo llamo de la federalización del trabajo, que vos tenés una negociación salarial que está centralizada. Es casi como un centralismo porteño extremo, ¿no? O sea, se hace una negociación salarial en un centro y se aplica esa negociación en todo el país. En todo el país, ¿no? Entonces, yo a veces doy el ejemplo, digo, para ilustrarlo, el caso de Italia, ¿no? En Italia, viste que siempre se habla de esa división entre el norte y el sur. Vos ponés el sueldo en Milán, porque Italia tiene un sistema parecido al nuestro, y en Calabria, en Sicilia, eso no funciona. Entonces, nosotros tenemos ese centralismo, si querés, porteño en la negociación salarial, que le impone el mismo salario del Gran Buenos Aires o de Campana a cualquier área. Nosotros, cuando el presidente Milei, en la reunión la última reunión que tuvo con gobernadores, le comentó esto a los gobernadores, la verdad que los gobernadores dijeron, bueno, por fin alguien, ¿no?, que está pensando también en nosotros, que está pensando con una visión federal, porque no podemos nosotros, decían los gobernadores, ese centralismo porteño, ¿qué me hace que yo en mi provincia tengo que tener todos empleados públicos? Porque si vos me pusiste un salario en esta industria donde el costo de vida es mucho más bajo, donde el salario, digamos, que puede pagar el empleador es más bajo, y me obligás a pagar el mismo salario de Zárate o Campana, bueno, no se puede pagar ese salario en ese... Sí. Ahora, otro salario sí se puede pagar. Entonces... Ministro, sí. María Teresa García, por ejemplo, pero desde el kirchnerismo viene esta historia... Pero perdón, Eduardo, te interrumpo, okay. Pero, o sea, cerremos la idea. La idea que vos tengas esa capacidad a nivel regional, provincial o incluso por empresa de diseñar, digamos, tu propia relación laboral, ¿a qué va? Va a crear el empleo que necesitamos en el resto del país, ¿no? Así que me parece que ese es el punto central. María Teresa García escribió, el señor presidente Milei deje de violar la Constitución Nacional.
Sabemos que usted nunca leyó la Constitución, mínimamente asesórese con gente que sí lo ha hecho. Porque en el artículo 52 le da a la Cámara de Diputados la competencia exclusiva de la iniciativa de ley sobre contribuciones, sobre temas impositivos. Y esta ley incluye temas impositivos. Sí, ¿Por sí. qué entró por el Senado? Sí, pero hay muchos antecedentes. El tema es cuando el proyecto, escuché el debate ayer. Porque hay temas que tienen que ver con el IVA, ganancias, etcétera, etcétera. ¿no? El tema es así, hay muchos antecedentes. La pregunta es si el tema tributario es central al proyecto o no es central. Porque vos tenés un proyecto que es, en este caso, es un proyecto de modernización laboral, que tiene algunos ítems que son tributarios, pero es un proyecto, es un proyecto de casi 200 artículos, de los cuales, digamos, una decena quizás de artículos tienen que ver con lo tributario. Ganancias, impuestos internos. Pero, digamos, es todo subsidiario a la reforma laboral. Entonces hay muchos antecedentes que proyectos que en realidad de un tema que simplemente incluyen algún aspecto tributario se han incluido o incorporado. Se han iniciado en el Senado, así que la verdad que me parece que es simplemente un ejemplo más de eso. Ok. Entonces esta no es la ley de esclavitud laboral. No, es una ley para realmente llevar a los argentinos a la formalidad laboral. Una ley que tiene su foco en las nuevas modalidades de trabajo, en los jóvenes. No hablamos de todo el tema repartidores, etcétera, que tienen, digamos, básicamente se los excluye, claro, tiene aparte, se los excluye claramente de la ley de contrato de trabajo, porque, por ejemplo, déjame explicar ahí lo que pasaba. En Rappi, por ahí la empresa les quiere dar un seguro, les quiere dar un casco, pero no se animaba a hacerlo, porque si se los daba, tenía miedo de quedar tipificado en la ley de contrato de trabajo, y es una modalidad de trabajo totalmente diferente, ¿entendés? Donde un trabajador por ahí dice, quiero trabajar el jueves, Así que los repartidores, en este caso, no entran dentro de la ley laboral. Claro, y se clarifica eso. Lo que es importante es que se clarifica eso en el artículo, el segundo de la ley, que es el ámbito de aplicación. Claro. Entonces, eso es como trabajo agrario. Trabajo agrario nunca entró, o empleadas domésticas, son, digamos... O empleado público, esto tampoco. Claro, o empleado público tampoco. Porque lo escucho gritar a Guiar, por ejemplo. Sí. Además, a Guiar grita sin siquiera conocer lo que es el proyecto. Ya sabemos que burro, pero no importa, pero esto no es para los... No, porque el empleo público tiene un régimen aparte, que es el régimen de empleo público. Pero todo hay que explicarlo. Pero quiero decir, entonces hay ciertas modalidades. Vos fíjate, el tema, ya te digo, de las plataformas, es una cosa... Bueno, creo que es un muy buen ejemplo de eso que está buscando el mercado y que está buscando la gente. Dice que se relaciona con el mercado laboral de una manera totalmente diferente a lo que era histórico, ¿no? Entonces, me parece que tenemos esa demanda que se ha escuchado, esa necesidad que tenemos de incorporar a la gente a la formalidad y crear empleos generando modalidades de negociación que son mucho más, si se quiere, acordes a las necesidades de cada una de las regiones, ¿no? Así que en este proceso que hablábamos al principio, digamos, de federalización del país, de movimiento, etcétera, necesitamos generar esa capacidad de las distintas provincias de generar mucho más empleo privado, ¿no? Ministro, le agradezco mucho haber venido. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo. Gracias. Federico Sturzenegger, dale.